Hola amigos de Alfa y Omega, sean nuevamente muy bienvenidos a un nuevo año con el que comenzamos otra vez con los videos. Y como había dicho en el primer video del año, donde hago un pequeño resumen, un pequeño análisis del año 2021 y qué podemos esperar del año 2022, hacia el final del video, adelanto que tengo pensado hacer dos nuevas secciones en el canal. Pero esta serie de videos no son parte de esas dos secciones que tenía previsto hacer, ¿sí? Sino que se me ocurrió hacer estos videos luego de haber visitado la iglesia local en 2 de mayo, allá en Misiones, la iglesia a la cual considero como mi iglesia local, a pesar de no haber asistido durante mucho tiempo o haber asistido mucho tiempo en ese lugar. O sea, la considero mi iglesia local o como mi iglesia madre, digamos, ¿sí? De donde me formé. Como había adelantado en ese video, en aquella oportunidad, había hablado eh, sobre Mateo 24 y como había adelantado en una publicación de Facebook, que es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia. Y me había enfocado en los falsos maestros y profetas. En la era de las redes sociales, YouTube y demás, los falsos maestros y profetas abundan por doquier. Y eso me motivó a realizar esta serie de videos donde veremos a 10 de ellos, los más importantes de estos últimos tiempos. Aunque obviamente hay muchísimos más, hay muchísimos más falsos maestros y profetas o personas que engañan a la juventud, sobre todo, ¿sí? Engañan a las personas que están, a los cristianos, sobre todo, que están dentro de la fe, ¿sí? Entonces, comencemos con la lectura, entonces, de Mateo 24 para entender mejor lo que les quiero hablar. Así que Mateo 24, versículos 3 al 5, vamos a leer al principio, ¿sí? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Jesús sentado con sus discípulos en el monte de los olivos, estos le preguntan acerca del tiempo del fin, y el maestro les comienza a hablar de las señales de estos tiempos, el primero de los cuales es el engaño. Esta es el arma predilecta de Satanás. Con ella hizo que Eva tomara el fruto prohibido y comenzara este derrotero humano, ¿sí? Entonces, la primera señal que veremos de los últimos tiempos es el engaño, diciendo que vendrán muchas personas diciendo que ellos eran el Cristo, que ellos eran los ungidos de parte de Dios, que ellos eran los escogidos, digamos de alguna manera, y muchas personas le seguirían. El verso 5 dice que Jesús vendría, que vendrían muchas personas diciendo que eran el Cristo, que eran el Mesías, que eran el ungido, porque esto es lo que significa Cristo, el ungido, el enviado, y muchos serían engañados. El diablo tiene miles de tácticas para engañar a la débil humanidad y las personas se dejan engañar fácilmente cuando ven que el mensaje que les llega está de acuerdo con su naturaleza pecaminosa y alejada de Dios. O sea, hablar acerca de eh, tener muchas riquezas, tener muchos autos, tener muchas casas, tener mucho dinero, poder viajar, vivir cómodamente, es algo que a las personas les atrae. O sea, tener ese cristianismo fácil, tener un cristianismo donde hablar de tener los mejores placeres de la vida, entonces es un mensaje que le llega a las personas, que les agrada, que les gusta, ¿sí? Entonces, si leemos la vida, y entonces esas personas van a esas iglesias engañadas y escuchan nuevamente todas las veces que van el mismo mensaje y el mismo mensaje. Entonces, bueno, esta debe ser la verdadera doctrina o esta debe ser la vida que yo quiero, la vida que necesito.
personas muy golpeadas económicamente, mentalmente, psicológicamente, ¿sí? Estas personas que llegan a esas iglesias donde siguen este engaño y es un círculo vicioso donde no pueden salir, porque no conocen algo mejor, porque no buscan tampoco. Y si van a la Biblia y si leen, van a ver que la vida del cristiano no es nada fácil, no es eh, un camino de rosas, ¿sí? Ya lo habíamos adelantado con el hermano Eliezer en algunos otros videos, ¿sí? Entonces, si analizamos solamente la vida del apóstol Pablo, vamos a leer rápidamente este versículo que leí esta mañana, que me pareció espectacular, la verdad, de Segunda Corintios, capítulo 11, que lleva por título, no es desde el versículo 16, pero vamos a leer el versículo 21 en adelante, dice, para vergüenza mía lo digo, por eso fuimos demasiado débiles, pero en lo otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Son ministros, este es el versículo 23, el que le quería leer en realidad. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he recibido azotes con varas. Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, los que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Entonces veamos solamente la condición de Pablo, donde él muestra sus sufrimientos, lo que ha padecido durante sus años de ministerio apostólico, ¿sí? Y comparémoslo con lo que es el ministerio de los apóstoles, ¿sí? Entre comillas, autodenominados apóstoles, eh, que nos muestran los hombres de hoy, ¿sí? Que viven en grandes mansiones, con muchos lujos, viajan en aviones privados, tienen seguridad, tienen guardaespaldas, tienen los mejores autos, mientras eh, las personas que asisten a su iglesia siguen viviendo peor, siguen teniendo sus luchas, pero estas personas engañadas siguen viviendo eh, peor, mal o peor de lo que estaban en condición peores de las que estaban cuando llegaron a esas iglesias, ¿sí? Y entonces se dejan engañar fácilmente, o sea, siguen engañados. Y seguimos leyendo en Mateo 24, los siguientes versículos 11 al 13, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En los últimos años se levantaron personas que predecían el fin del mundo. Me acuerdo cuando iba a la primaria, creo que era quinto grado más o menos, y decían que para el año 2000 el mundo se iba a terminar. Tal es así que hubo chicos de la escuela a la que iba, que el día indicado no era el 1 de enero justamente, sino que ya habían comenzado las clases, no recuerdo qué día era, que esos chicos faltaron a clases para quedarse con su familia y esperar el fin indicado por quién sabe quién, ¿no? Y al no pasar nada, ese día indicado, al otro día volvieron a clases normalmente. Valga decir que fueron la burla de todos los chicos, ¿sí? Algo parecido al gran chasco de los adventistas del siglo XIX.
que habían esperado según sus cálculos matemáticos, habían predicho que Jesús vendría tal día y después no pasó nada y después pusieron otra fecha y no pasó nada y así. Entonces, fueron engañados. También recuerdo que en aquella ocasión hubo un suicidio masivo en diferentes partes del mundo por grupos cristianos extremistas. Hasta ahora no entiendo cuál era el punto de suicidarse antes de que venga Jesús, ¿sí? Pero cada tanto salen nuevamente estos profetas diciendo que el fin se acerca o con otras clases de mentiras y engañan así a los débiles en la fe. Pero de esto iremos viendo en los demás programas. Los versos principales de esto son los versículos 23 y 24 que vamos a leer a continuación. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Este es el punto principal, el punto central de todo, el engaño a los escogidos. Tener engañado a los pecadores es sencillo, porque ellos ya se recrean en sus propias concupiscencias, ¿sí? Sin embargo, el diablo se centra en aquellos que intentan seguir a Cristo verdaderamente o de corazón, ¿sí? Intentan seguir a Cristo de, por voluntad propia, buscando en la Biblia cada día, ¿sí? Entonces vamos a pasar ahora ya, después de esta pequeña introducción, vamos a pasar al, a la primera persona, al primer eh, falso maestro, digamos, pongámoslo así, llamado Daniel Javid. Este es un conferencista mexicano de 38 años que se destaca por ser un hábil orador motivacional que anima principalmente el rango de edad juvenil a superar sus miedos, salir adelante, romper con los moldes, dejar de lado los prejuicios, que no te importa lo que digan de tu persona. Y esto obviamente cae bien entre la población juvenil que desde Adán y Eva, Caín y Abel fueron rebeldes, ¿sí? A mi modo de ver las cosas, la manera en que te vestís y de verte tiene mucha influencia sobre las personas hacia quien va dirigido tu mensaje. Si se fijan en la manera de ser de Daniel Javif, vemos a alguien con una vestimenta muy juvenil, a pesar de sus 38 años ya, con corte de pelo estilo futbolista, muy a la moda entre los jóvenes también, con aros y tatuajes. Cuando ya la Biblia habla claramente que los tatuajes no están permitidos. Sin embargo, los jóvenes se empeñan en torcer las escrituras y decir que Levítico 19:28 no dice lo que dice, ¿sí? Entonces, cuando veo a personas como Daniel Javid tener el poder y la influencia sobre los jóvenes, eh, la influencia que tiene sobre los jóvenes, y veo su manera de vestir, su manera de ser, de actuar, de comportarse, lo comparo con mis dos estándares, ¿sí? El Señor Jesús y el apóstol Pablo. Ellos son mis estándares. Obviamente, los dos no están al mismo nivel. Entonces, cuando escucho ciertas frases o, o miro la vestimenta de esas personas, me pongo a pensar, ¿qué diría el apóstol Pablo sobre esto? Y cosas así. O sea, ¿qué pensaría el apóstol Pablo? ¿Cómo reaccionaría el apóstol Pablo frente a esta situación? Y fíjense el alcance que tiene, miren la cantidad de seguidores que tienen en redes sociales. Fíjense, en YouTube tiene 2,89 millones. Esto ya esta información ya lo he recopilado hace un tiempo. Puede que los números varíen, ¿sí? Pueden ser más, pueden ser menos, posiblemente sean más, ¿sí? 2,89 millones de seguidores en YouTube, 9.400 millones en Facebook, 816.000 en Twitter. Tal vez la población cristiana juvenil no siga tanto Twitter porque no es, no se puede interactuar de la manera que puede ser en las otras redes sociales, ¿sí? Por eso tiene pocos en comparación con las otras redes. Y 7.700 millones en Instagram. Y este personaje, Daniel Javid, venció la enfermedad de Lyme, una enfermedad mortal si no se la trata a tiempo. Esta es transmitida por
una garrapata infectada con una bacteria. Su esposa, Ania Ruiz, es una influencer, si es que se puede llamarse a influencer una ocupación. Ella, según pude averiguar, es 12 años mayor que él, aunque hay páginas donde dice que es 3 años más joven que él, así que no sé bien, este dato no lo pude corroborar, pero por el aspecto que tiene uno y otro, parece que ella es sí 12 años mayor que él, sí, aunque se la ve muy bien conservada, porque ya vemos, ser influencer hoy es estar es el culto al cuerpo, ¿sí? Una de las cosas que se hace para ser influencer es tener un cuerpo esbelto, bien conservado, bien llevado, siempre con gimnasio y demás. Eso es la vida de los influencers de hoy, tener que tu aspecto sea lo mejor posible ante las personas, que nadie pueda criticar tu aspecto, ¿sí? Y Daniel Javif es autor de algunos libros, el más popular de todos es Inquebrantables. Y me puse a buscar también de qué religión o a qué iglesia pertenece Daniel Javif. Y como sospechaba no va a ninguna, no pertenece a ninguna denominación y nadie lo pastorea, no escucha alabanza en un templo, etcétera. Es decir, separa religión de religiosidad. Le habían preguntado en Twitter en una oportunidad a qué religión pertenecía y él responde lo siguiente, diciendo que no había una necesidad de ir a una iglesia, de no pertenecer a ninguna denominación. Y esto nos demuestra la clase de cristianos de papel que hay hoy, quienes hacen su propia religión a su manera, sin pertenecer a ninguna denominación, según su modo de entender la Biblia, con un Dios que ama a todos, que perdona todo lo que haces sin importar tu manera de vivir y lo que haces, y esto no es lo que nos enseña la Biblia, ¿sí? Nos demuestra que Dios es un Dios de amor, pero que también es fuego consumidor. Pero ellos lo retratan a Dios como alguien que perdona todo, que vos no hace falta que te fijes en ningún personaje eh, bíblico para seguir un rol, seguir el rol de- del apóstol Pablo, por ejemplo, seguir el rol del Señor Jesús, su manera de conducirse, de cómo se comportaba frente a las personas, sino que ven a estos, ven a la Biblia como, bueno, sí, podemos obedecer tal o cual cosa, eh, vamos a seguir este mandamiento, pero este otro no, y entonces ponen la Biblia en entrecejos, ¿sí? Vamos a seguir tal o cual parte, ¿sí? Leamos ahora Hebreos capítulo 10, lo que nos dice lo siguiente acerca de esto de reunirse en las iglesias. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La propia Biblia nos exhorta a congregarnos. La misma palabra que él supuestamente predica, que Daniel Javis predica, y hay muchos predicadores de esos por ahí, ¿sí? Que solo predican detrás de una cámara y no pertenecen a ninguna congregación porque, dicen ellos, no es necesario un edificio para adorar a Dios. Es cierto, Dios no necesita de un edificio, pero ¿no es mucho más fácil quedarse en la casa que ir a la iglesia? Y la pandemia agravó sobre este sentimiento entre los hermanos, con la excusa de no contagiarse. Las personas tenían más miedo del virus que de Dios mismo. Y esto da para otro programa acerca de la pérdida del temor a Jehová, ¿sí? Y cuando se relajaron las restricciones, aún no iban por las dudas, pero en realidad no tenían ganas de ir. Las personas preferían agarrar y hay muchas iglesias, las iglesias grandes, empezaron con la modalidad del culto en vivo, algo muy bueno, sí, para las personas que puedan todavía mantener
un contacto con la iglesia, podían tener un contacto con el pastor donde traía el mensaje, los hermanos podían traer un mensaje y así poder mantener un contacto con la palabra de Dios para que les sean predicadas, ¿sí? Pero cuando se relajaron las restricciones que ya las personas podían ir a la iglesia, las personas prefirieron quedarse en su casa, evitar la fatiga de vestirse, ir a la iglesia. Entonces, preferían ir, quedarse en su casa, ver el culto en vivo, tomando un mate, tomando un café y comer un pan dulce, unas galletitas, ir al baño en cualquier momento, no prestar mucha atención al mensaje, hablar entre las personas que están dentro de la casa. Entonces, mucho más sencillo, ¿sí? Pero ya sabemos lo difícil que es llevar a los jóvenes a la iglesia o mantenerlos sobre todo dentro de la iglesia. Y con esto de la pandemia consiguieron el motivo perfecto, ¿no? Pero lo que dice al final del versículo 25, cuanto veis que aquel día se acerca. El día del juicio se acerca desde los tiempos de los profetas del Antiguo Testamento. Los apóstoles también hablaron sobre ello y así hace 2000 años. Pero estamos viendo las profecías cumplirse ante nuestros ojos y así que el día del fin se acerca. Leamos ahora 2 Pedro capítulo 3 versículo 15 al 18. Dice así: Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada o ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así que eh, lo que pasa hoy, como pasa con, por ejemplo, con este Daniel Javif, con otros personajes que iremos viendo que estos indoctos e inconstantes tuercen también las escrituras, ¿sí? Y como dice allí Pedro, las otras escrituras, es decir, ya en ese tiempo las epístolas del apóstol Pablo ya eran consideradas como escrituras, porque dice las otras escrituras, las epístolas, los evangelios de Marcos, Lucas, Juan y Mateo ya era considerado como escrituras y los demás, las demás cartas de los demás hermanos, eh, algunas epístolas que se perdieron también y las escrituras del Antiguo Testamento que como la Torá, la ley, ¿no es cierto? Así que eh, como dice el siguiente versículo, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sean arrastrados por el error de estos inicuos, no caigáis de vuestra firmeza. O sea, tengan cuidado con lo que se predica eh, en los, ya sea en las iglesias, ya sea en los videos de YouTube. Hay que tener cuidado, seamos como los de Berea, no nos cansamos de repetir ese versículo, seamos como los de Berea que cada vez que Pablo hablaba, ellos iban y veían dentro de las escrituras si lo que Pablo estaba diciendo era conforme a lo que él estaba hablando. Así que tengamos ese cuidado e iremos viendo en los demás programas cómo hay otras personas por ahí. Daniel Javif, yo no, la verdad no conocía mucho acerca de esta persona, pero investigando un poco fui viendo que, como vimos allí, tienen muchos seguidores y así engañando a la población juvenil sobre todo. Pero veremos como otros personajes, tal vez un poco más conocidos, que están hace mucho más tiempo, engañaron y siguen engañando a muchísimas personas. Así que espero les parezca interesante esta sección. Muchas gracias y hasta la próxima.